Hola amigos y bienvenidos una vez más a su podcast de la risa y el olvido. Como siempre, darle la bienvenida a Jorge y a Alfa, que están una vez más en este su podcast de manera literal. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de los héroes de una forma diferente, como siempre hacemos en el podcast. Y nada más para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a tocar, vamos a hablar un poquito de dónde viene esto de ser héroe, cómo funciona el héroe en la narrativa. Vamos a hablar de la grandísima obra de Homero, de la Ilíada y la Odisea, que de ahí se desprende muchísimo. Y vamos a tener una pequeña embarradita nada más de Batman, Superman y el Joker, ¿no? Más adelante podremos platicar un poquito más de esto. Antes de iniciar, me gustaría dar la definición que tenemos de héroe. Se dice que un héroe es la persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Es la definición normal que tenemos de héroe. Y ahora sí, sobre esto, me gustaría que empezara Alfa y con el tema. Adelante, Alfa. Muchas gracias, Dave. Hola a ti, feliz Día del Padre, y hola a Márquez, y hola a todas las 4 personas que ya nos ven. Sí, pues el tema está riquísimo, el tema es muy interesante, mm, y creo que encontré una manera interesante de abordarlo. Para mí es un tema no tan profundo y no tan escabroso como el tema del arte, pero voy a utilizar el mismo método que yo hago para abordar el arte. Cuando preguntamos del arte, el arte es tan vasto que a mí lo que me ayuda mucho es entender el arte a partir de sus funciones. Porque dicen, ¿esto es arte o no es arte? Esa no es la pregunta verdadera, no es una pregunta tan sencilla. El arte ha cambiado mucho a lo largo de la historia y ha tenido muchas funciones diferentes. Entonces, abordarlo desde sus funciones ayuda muchísimo más a limitar y a poder entender. Lo mismo quisiera abordar para el tema de los héroes, abordarlo desde sus funciones. Y nada más decir que esa es la definición que ahorita tenemos de héroe y está bien porque es válida y todos entendemos eso cuando decimos o escuchamos héroe. El otro día que Jorge estaba cantando la de si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios de Enrique Iglesias llorando de la emoción, pues nosotros entendíamos claramente eso. Y cuando vemos en Shrek, también me gustaría hablar de Shrek más adelante si se puede. En Shrek, en la 2 creo que cantan la de I Need a Hero, una canción ochentera increíble, y también eso es lo que entendemos. Pero nada más, héroe viene justamente de la cultura griega y héroe es aquel que es sacrificado a Hera. Entonces, aquellos eran en realidad como unos reyes sagrados, es decir, antes en la antigüedad, todos los reyes eran reyes sagrados, eran reyes magos, eran reyes con poderes y eran sacrificados después de un tiempo para restituir los poderes en otra persona o en sus consortes o en la tierra. Y estos que eran los reyes sagrados de Hera, sus cuerpos se conservaban en la tierra y sus almas disfrutaban en los, no sé si eran los Campos Elíseos o en el paraíso que ese subgrupo dibujaba. Entonces, esos eran los que gozaban, ¿no? De esa eternidad y de esa plenitud, los héroes sagrados de Hera, nada más. Entonces, también podremos, no sé Jorge, si luego quieras desarrollar que también hay un mito cosmogónico de los griegos en donde hay cuatro eras y la tercera era es la de lo de los héroes. Ya la cuarta es la horrible, la que tenemos nosotros. Pero bueno, ¿cuáles serían las funciones en que yo entiendo desde dónde se puede abordar el tema de los héroes? Primero sería el héroe como fundador. Y lo que pasa, y ustedes creo que estarán de acuerdo con ello, y si no están de acuerdo, con gusto lo platicamos, es que el ser humano es un ser de narraciones, es un ser de historias. Básicamente lo que nos hace ser sociedad, lo que nos hace ser civilizados, son las historias y las narraciones. Esto se fundamenta mucho también con la teoría medular, la teoría modular, perdón, la teoría de la conciencia modular de la que hablábamos la otra vez, y es que la realidad no es tanto lo que sucede, sino cómo nos contamos lo que está sucediendo y el sentido que le damos. Para mí es bien importante la diferencia, por ejemplo, entre el inglés y el español, porque en inglés es make sense, es como hacer sentido, y en español es tener sentido, ¿no? Es como algo ya tiene sentido y solo lo descubrimos, y en inglés es tú le das el sentido. Y para mí lo más importante es que creamos, que le encontramos un sentido que ya estaba ahí. Entonces,
pues sí, somos seres de narraciones y es de lo más antiguo que hemos hecho en toda la humanidad, contarnos historias. Y una de las funciones principales del héroe es el héroe como fundador. Todos los pueblos, todas las civilizaciones, todos los mm, imperios que hemos tenido han tenido una justificación fundadora. Hoy en día, a partir de la modernidad, ya ven que vivimos, se dice que en la posmodernidad o en la hipermodernidad, la gran diferencia entre los tiempos anteriores y de la modernidad para acá es el valor que le damos a lo antiguo, es el valor que le damos a lo anterior. Ya para nosotros el valor es lo nuevo, ya para nosotros mientras más nuevo, mejor, mientras más viejo, peor, pero antes era todo lo contrario. No sé si sepan ustedes, pero bueno, Napoleón Bonaparte, este gran conquistador, que conquistó, lideró un ejército y fundó un imperio, pero él era un plebeyo, él era un cualquiera. ¿Y él qué hizo? Él se casó con María Luisa, una Habsburgo. Él estaba casado con otra mujer y cuando él toma un imperio se casa con un Habsburgo porque para fundamentar y para legitimar su reinado y sobre todo para que su legado, que era lo más importante, su hijo, tuviera sangre real. Entonces no era cualquier cosa. Él ya había ganado por las armas, ella lo tenía todo, pero era fundamental que él tuviera en su legado, en su sangre, algo que lo conectara con todas las glorias de los nobles del pasado. Antes lo anterior importaba e importaba muchísimo. Entonces era casi imposible que tú dijeras, yo por mis propios pantalones, yo por mi propia voluntad voy a comenzar esto y soy importante. Tú no podías ser importante por ti mismo, tú importabas por lo que representabas que venía detrás de ti. Entonces, en ese sentido, los héroes, que como fundadores, son la parte que justifica estas dinastías y la parte que justifica estos dominios y la parte que justifica muchísimas cosas. Entonces, no sé, David, si tú has visto que es muy común que hagan chistes de que toda la mitología griega se podría detener si Zeus hubiera sido monógamo o hubiera podido conservar sus pantalones puestos, ¿no? Que lo único que hacía era pues salir y ser un cogelón y andar con todas esas. Bueno, ahorita nos da mucha risa eso porque ya perdimos el contexto de todo, de dónde viene. Y en realidad es que esos mitos en donde Zeus va y tiene hijos fuera del matrimonio y se va por las ninfas o por las humanas o por otras diosas, en realidad todos son explicaciones de conquistas y de fundamentos de por qué. En este caso, bueno, todos son helenos, pero había los jonios, los dorios, los micénicos, los pelasgos, los eolios, todos eran diferentes, los arcadios, todos eran diferentes. Entonces, están los, los que al final vamos a terminar conociendo como los helenos, son los que tenían a Zeus como su dios principal. Entonces, ellos decían, es que Zeus hizo eso y como hizo ya después de haberlos ganado, después de haberlos destruido, ¿no? Entonces, Zeus hizo eso y por eso ustedes son hijos de Zeus. Y por eso ustedes descienden también de Zeus, pero son como hijillos menores. Y por eso nosotros los dominamos. Entonces, por ejemplo, hay un mito, creo que es el de, sí, pues el mismo Zeus, creo que engaña a Hera y la viola, a pesar de que después va a ser su mujer. Y eso es como para fundamentar que Hera era la diosa principal ahí y todas sus sacerdotisas tenían el derecho a organizar todos los cultos religiosos y ahora son los sacerdotes de Zeus. Entonces, ese mito representa eh, digamos, la toma de poder de los hombres sobre las mujeres. Entonces ya lo cuentan así y ya está. También hay que recordar que por muchísimo tiempo, por más tiempo del que sí, no teníamos escritura y todo era oral. Entonces, para contar las cosas, se contaban en historias que se recordaran y se personificaban. Mientras más tengamos a un personaje con el cual identificarnos o el cual reconocer, más fácil va a ser entender todo lo demás. Entonces, el héroe es un fundador. Y ahorita ustedes pueden decir, bueno, es que estás hablando de dioses, esos no son héroes. Bueno, tienes razón. Yo ahorita nada más estaba hablando de Zeus o de los 158,000 mitos de tengo este dios y algún mito dice que es hijo de este, otro dice que es hijo de este, otro dice que vino de quién sabe dónde, y es por eso mismo. Cada quien creaba un mito
para justificar un dominio o para justificar que yo también debo pertenecer a esa liga. Hey, es que mi Dios también era hijo de Zeus, entonces también métanme ahí porque no me desafanen. Entonces, eso era los héroes como fundadores, esos son los dioses, pero por ejemplo los héroes, vamos a pensar rápido en los héroes. El imperio más grande, discutiblemente el imperio más grande que ha tenido la humanidad, discutiblemente es el romano. Entonces, sea o no, sabemos que es una cosa espectacular y que es de donde viene prácticamente toda nuestra civilización. El imperio romano aún así necesitó una justificación y necesitó crear su propio linaje hacia el pasado. Ya cuando eran dominantes, ya cuando tenían conquistado muchísimo territorio y ya cuando podían decir yo soy esto y yo me impongo, todavía tuvieron que crear como un mito de fundación y es donde le encargan a Virgilio que escriba este gran poema que crea la identidad nacional y hace la Eneida, la travesía de Eneas desde la guerra de Troya, huyendo con la espada que le da a Héctor cargando a su papá Anquises y fundando Roma. Y tenemos el otro mito de Rómulo y Remo, ¿no? Pero el mito de Rómulo y Remo era, ¿por qué llegamos aquí? Pero el mito de Eneas llegando es, ¿por qué nosotros también tenemos una tradición? Nosotros también somos descendientes de los troyanos, también somos elegidos de los dioses. Eso era fundamental. Y sea real o no, era muy necesario tenerlo. Era importantísimo tener esa narrativa de por qué eres especial a partir desde tu pasado. Entonces, ahí se ve clarito, pero si quieren, no nos vayamos tan lejos y recordemos esos bonitos episodios un lunes a las que 8 o 9 de la mañana, cuando estaban en cuarto de primaria, pasaban tres cosas, ¿no? Estábamos en los honores a la bandera, siempre había un morrillo que se desmayaba y siempre había un morrillo al que le cagaba una paloma. Siempre pasaba eso y el que se ponía nervioso con, con el discurso de, ¿qué? Bandera de México y todo esto. Ahí siempre se leían las efemérides y en las efemérides siempre se hablaba de los héroes de la patria y si caían los niños héroes y si era Miguel Hidalgo, piensen en eso, piensen en Miguel Hidalgo, piensen en Morelos, en el Pípila, en Madero, en Zapata, en Pancho Villa. ¿Eran héroes o no? A todos nos dijeron toda la vida que eran héroes, hayan sido o no hayan sido. Ya después tú te pones a poner, te puedes investigar a la historia y dices, pues, este era un pillo, ¿no? Este era un salvaje y este, pero en realidad existía una narrativa pensada para hacernos identificar con esos. ¿Por qué? Porque esa es la narrativa que inventó el PRI. A final de cuentas, también el Museo de Antropología e Historia fue creado para eso. Fue creado con la orden de que la persona que entrara y que saliera se sintiera más mexicano. Se creara una narrativa, una línea de por dónde venía todo ese sentimiento mexicano. México es un país que no debería existir como tal, somos demasiado grandes, o sea, y tenemos muchas culturas mezcladas. Hay un pleito muy desagradable y unos prejuicios muy desagradables de la gente de aquí del norte con la gente del sur, pero eso de entrada nos está diciendo que no nos entendemos y que no somos iguales y que culturalmente estamos opuestos y administrativamente pues también no estamos bien administrados, pero todos nos sentimos mexicanos y hay una mexicanidad y hay una identificación y esa se hace a partir de los héroes. Los niños héroes, te pones a investigar, pues eran unos cadetillos, morrillos que... No Sí, hay David. datos fidedignos que nos prueben que ni siquiera existieron. O sea, Claro. vamos, fue un invento. Ajá, ¿y para qué? Precisamente para crear ese sentimiento de patria y la patria es primero y me sacrifico y me enredo en la bandera y que viva México, ¿no? El símbolo es importantísimo. Entonces, el héroe como función, podemos encontrar la de el héroe como fundador. El héroe como fundador antes era fundamental y ahora ya no tanto. Pero muchos héroes que podemos escuchar en unas historias, puede que toda su existencia solo se deba a que vienen a fundar algo, vienen a fundar una idea, un imperio, una tradición o cualquier cosa. Entonces, esa sería la primera función. Me parece súper interesante lo que mencionas porque no ha cambiado mucho esta percepción y esta necesidad que tenemos de los héroes desde los Totalmente. tiempos antiguos, ¿no? Antes pues era también encontrarle un poquito sentido a las cosas. Ahora que ya tenemos un entendimiento un poquito mejor de las cosas, sigue siendo muy importante la figura de los héroes, ¿no? Lo vemos cuando hay acontecimientos grandes. Ahorita que hay una guerra en Rusia, pues bueno, ya sacaron héroes, ¿no? Cada uno Totalmente. de sus lados para contar Necesita. una narrativa. Y a lo mejor lo que sucedió no sucedió como sucedió,
pero es importante tener la figura del héroe para crear este sentimiento de nacionalismo en este caso, ¿no? Es importante, se me hace muy interesante cómo nos vamos contando la figura del héroe y la importancia que tiene en sus definiciones totales. O sea, ya puede ser que sea un héroe de cómic, como un héroe real, como incluso en el terremoto de México el héroe fue una perrita, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. La figura fue esta perrita con rescatadora y fue la heroína y la sacaban en los noticieros y la nota era, o sea, se me hace bien interesante cómo Y necesitamos esta que figura. su chalequito decía Marina y que en Japón pensaban que se llamaba Marina y le decían Marina-san, ¿no? Marina San. Y que acaba de fallecer, creo, hace poquito esa perrita. Perdón la interrupción, me parece súper interesante que necesitemos literal esa figura para contar una narrativa y son Ajá, héroes diferentes dependiendo de quién cuenta la historia, ¿no? totalmente. Y bueno, creo que también algo, esto es al margen, algo bien interesante que hace la literatura de George R. Martin es que él se atreve con todo el descaro del mundo a matar a sus héroes. ¿Por qué? Porque también es una persona no floja y se dedica a crear unos árboles genealógicos impresionantes y entonces cuando mata a uno puede crear que hacer que una figura que ya venía contando se sobreponga a la situación y se convierta en el nuevo héroe. Y eso es fundamental porque pase lo que pase, siempre vamos a terminar creando nuevos héroes. Y lo que pasa, y creo que pasa mucho, por ejemplo, en las películas de Disney o que pasa mucho en otros lados, les da miedo matar al héroe, porque como que no se les ocurre que luego puede haber un legado, puede haber un segundo héroe. Uno de los libros más importantes de la literatura japonesa es el Genji Monogatari y es una historia dinástica en donde el héroe pues no acaba la historia, de hecho se queda muy al principio, pero seguimos avanzando y seguimos continuando. Lo mismo en la saga más importante de novelas de Isaac Asimov, que es Fundación. ¡Yeah! Llegamos a la tercera mención de Isaac Asimov. Por 3 de supuesto, 3, 4 de 4. 4 de 4. Entonces, en Fundación no es lo mismo. O sea, recuerden que en Before Vendetta sale que le está disparando al vato. ¿Y por qué no te mueres? No, porque las ideas son a pruebas de balas. Pues al final de cuentas es un poco Gran eso, ¿no? frase, gran frase. Ajá. Entonces, ahí sí, en esa circunstancia me se me hace como muy cursi en la película, pero sí es algo que creo, puede morir uno y los demás continúan la causa, ¿no? Y por eso también creo que Rogue One es tan buena, porque se atrevieron a matar a todos y cuando al final mueren todos, le da una dimensión impresionante al sacrificio y a lo que hicieron. Pero la narrativa y el guión estuvo muy bien escrito desde el principio porque te Sí, daban a entender que lo más importante nunca fueron ellos. Era el exacto. conseguir lo que necesitaban para más adelante poder. Uh -huh. Eso se me hizo fantástico, ¿no? Y bueno, entonces esa es la primera función y creo que es una función, yo insisto en que ya no la utilizamos tanto y ya pues no es tan importante en nuestras vidas. Y las otras dos funciones en las que pensé, creo que es donde más se le puede sacar el jugo. Una, y creo que Márquez va a desarrollar más esa parte porque Márquez, creo que más bien te metiste un poco a la idea de la Odisea, ¿no, Jorge? ¿Vas a hablar un poco de eso? Sí, sí, yo me voy a Eh, basar en eso para, a través de ejemplos, como entender al héroe. Ajá, entonces yo creo que los de los que vas a hablar son mucho de esta segunda función y también podría ser de la tercera función, pero evidentemente son de la segunda y ya veremos si son de la tercera o no. Yo quiero desarrollar un poquito más la tercera. La segunda que yo veo es el héroe como representante moral o como representante de los valores. Hay que entender moral no como moralista, moral no como un mocho presionado que le preocupa que todo se cumpla bien y que los niños se porten bien y que no haya besos en Buzz Lightyear. Ese no es un héroe moral. El héroe moral es el que representa los valores de su época y que también lo utilizan después en la narrativa para representar esos valores. Entonces, el héroe moral es los que vemos nosotros. Literalmente, no existe un héroe moral más representativo que Capitán América. Capitán América es el 100% de la ideología yankee en un vato. El Capitán América es el héroe más ñoño del mundo y además se justifica que sea ñoño porque pues es de los 40, ¿no? El tipo estuvo congelado tanto tiempo y sigue conservando el espíritu del bien portado y de como la doctrina Monroe casi casi y es un gran caballero y es un hombre bueno y es un hombre dulce. El Capitán América, David, tú has de saber, luchó contra el Che Guevara. Literalmente hay un cómic en donde el Capitán América está madreando el Che Guevara. ¿Qué nos está diciendo? Está 100% como representativo de los valores yanquis,
de los valores gringos, y es el comunismo, es el capitalismo y no comunismo, y es... Fíjate que, perdón que te interrumpa, se me hace súper interesante Ajá, porque la gente no alcanza luego a dimensionar lo que dicen con el Capitán América, pero por ejemplo, en este cómic famosísimo de Civil War, en el cómic, lo que él defiende es que no, que nadie tenga derecho sobre ellos de decidir si lo que hacen está bien o está mal. Muy el ajá, estilo yankee, o sea, si yo decido atacar a ese país, yo exacto, sé si lo hago, está, si yo decido no legislar las armas, es por, si me explico, o sea, está bien fuerte la totalmente, ideología que él tiene, o sea, está mal su ideología. La 100%. ideología que Ajá, tenía Iron Man era, no, a ver, tenemos que legislarnos y que la gente, que un congreso decida si lo que estamos haciendo está mal, porque no tenemos un poder tan grande que no podemos exacto. ser nosotros el juez y parte, ¿verdad? Exacto, básicamente somos armas de destrucción masiva, entonces pues hay Y que el que saber cómo estaba mal usarlas, era el ¿no? Capitán América y te lo vendían Como que como, estaba bien, entonces porque se me defiende hace la libertad súper y el oscuro eso, ¿eh? individuo. Justo para allá voy. Esta hiperexaltación de la individualidad es una idea muy gringa, completamente gringa, que se permite solo cuando su estructura ya no se preocupa por otras cosas, ahorita vamos a ver por qué, y ya el individuo es lo más importante y lo más sagrado del mundo, y eso lo podemos ver con Batman. A mí siempre me ha gustado Batman, es uno de mis héroes favoritos, pero Batman es también uno de esos grandes representativos de esos. Les voy a decir por qué. Una de las cosas que más como que se le respetan en este discurso cotidiano Batman es que Batman no mata. Es que Batman tiene muy, muy claro esto de yo no quiero matar porque si mato va a haber el mismo tipo de cantidad de asesinos en el mundo y la frega. Entonces Batman no mata, pero vamos a analizar un poquito con mala leche las historias de Batman. Batman no mata, atrapa a los villanos, pero díganme un villano, uno solo que Batman haya atrapado y no se haya escapado 3, 4, 5, 10 veces. Todos los villanos de Batman se vuelven a escapar. ¿Y qué hacen los villanos de Batman? Vuelven a matar. ¿Y qué hacen los villanos de Batman? Vuelven a causar pérdidas a Gotham o a Estados Unidos por millones o billones, como diría el meme de Donald Trump, billions and billions and billions and billions. ¿Y ese dinero qué se podría hacer con ello? Pues nada, reconstruir. Vamos a reconstruir esto, o sea, ni siquiera vamos a invertir en cárceles más perronas. No, vamos a reconstruir esto porque es divertidísimo ver cómo un señor de traje de murciélago va y se madrea a estos vatos. ¿Qué pasa ahí? Estamos diciendo que no muera este individuo, por más malo que sea, ese individuo y es sagrado, pero la violencia sistemática, pero la pobreza, pero la salud, pero el hambre, en Estados Unidos no la tienen al día como tal vez lo tenemos en muchas partes de Latinoamérica o como tal vez lo tenemos en partes de Asia y en parte de África, incluso en partes de Europa. El caso es que eso no se dice, eso no se cuestiona para nada más, que no se muera este batito, o sea, no pasa nada, este vato que reciba su castigo, que esté como 6 meses en la cárcel y luego se vuelve a escapar. No, nadie se pone a pensar que con ese dinero se puede alimentar gente, nadie se puede pensar que con ese dinero se pueden salvar vidas en hospitales, con programas, en educación, no sé, antidrogas o antiarmas, que se puede mejorar la sociedad con acciones tan concretas y decimos, no, qué bueno, es que Batman no mata y qué padre es verlo perseguir. Ahora, son cómics, entiendo, pero siguen siendo representativos de unos valores que no se cuestionan mientras estamos viendo a ese héroe y que cada vez decimos, no, qué chido, está muy padre y que este Slavoj Zizek o Žižek, él es el que dice, o sea, el gran triunfo de la ideología gringa es que nosotros pensamos que cuando tenemos una fantasía, ellos nos están completando las fantasías, cuando en realidad ellos nos dijeron con qué fantasear, ellos nos dijeron que estaba bien a partir de que nosotros vamos a esas fantasías y ya no cuestionamos esos valores porque pensamos que son nuestras fantasías. Y justamente podríamos y deberíamos juzgar esos valores, pero como están revestidos de héroes tan cool y tan perrones, pues no lo vamos a hacer. Entonces, el héroe como representante de valores, ahí está. Y esos son dos, pero también podemos agarrar muchísimos. Y creo que Jorge va a agarrar unos, y creo que lo interesante es cómo esa cultura que de alguna manera es nuestra madre, nuestro padre, que es la cultura griega, tenía ciertos valores que tal vez hoy no tenemos y fundó ciertos valores a partir de esas narrativas de esos héroes que seguimos teniendo. Entonces yo voy a pasar a la tercera, no sé si quieren decir algo. Ok, ok, perfecto. La tercera para mí es la más importante, que es el héroe como maestro del alma
el héroe como guía del alma, el héroe como maestro psíquico, como, sí, como guía. ¿A qué voy con esto? Sé que suena súper cursi, sé que suena súper ñoño y tal vez sí lo sea, pero para mí es la función más importante del héroe. Eh, y para esto, perdón a todos mis exalumnos, no todos, ¿verdad? A los 2 exalumnos que van a ver este podcast, Tres. porque a los 3 exalumnos que van a ver este podcast, porque yo en todas mis clases y en cada pretexto que tengo hablo del camino del héroe, porque para mí el camino del héroe es una estructura fundamental. Y hay veces en que doy clases que no tienen nada que ver con esto y aún así el camino del héroe, porque me parece una enseñanza de vida bien profunda. Y con el camino del héroe voy a explicar esa tercera función del héroe, que es el héroe como guía del alma. Y pues ahí va. Hay un gran psicólogo, psicoanalista, uno de esos genios que se llama Jung. Y pues, sabemos de la grandeza de Jung. Un seguidor de Jung que se llama Joseph Campbell, él utiliza mucho el sistema junguiano y agarró, digamos, muchísimos mitos. Casi quisiera decir todos, pero es imposible que haya visto todos. Pero leyó muchísimos mitos y muchísimas historias y muchísimas aventuras que se contaban en las religiones y en las mitologías de diversos pueblos en todo el mundo. Y después de analizarlos a conciencia y a mucha profundidad, entendió un patrón, entendió que había algo en común, entendió que todas de alguna manera contaban la misma historia. Y esa misma historia estaba puesta con muchísimas anécdotas diferentes y cambios de fases y cambios de máscaras y de personajes, pero al final de cuentas era como una gran estructura. Y esa gran estructura es una estructura general de hay un ser humano. Esto tiene que ser, o sea, son humanos, al final de cuentas, si tu héroe es un conejito o si tu héroe es un robot, que también ya tenemos los robots, pues, narrativas de héroes robots, lo que sea, estamos hablando del ser humano. Hay un ser humano o hay una civilización o hay una cultura o hay una casa que vive en equilibrio, en cierto equilibrio, en cierto balance. Y hay un momento en donde se pierde ese balance, se pierde ese equilibrio. Y después de esa pérdida de ese balance o de ese equilibrio, hay alguien que está llamado a recomponer el equilibrio, hay alguien que está llamado a restablecer el balance. Y esa persona puede aceptar ese llamado o rechazarlo. Si lo rechaza, a la fregada; si lo acepta, empieza la historia. A lo largo de la historia se va a encontrar obstáculos, se va a encontrar rivales, se va a encontrar aliados y se va a encontrar un descubrimiento de sí mismo que lo va a llevar a salir de la zona de confort 100% y a explorar en lugares que jamás había explorado, a pisar lugares que nunca había llegado y que nunca iba a llegar si no hubiera sido por esta aventura. Y hay veces en que ese mundo desconocido es incluso otro planeta, es el infierno, es su propia interioridad, es el cielo mismo, lo que tú quieras. Llega a los límites y sobrepasa los límites de sí mismo, sobre todo, y de generalmente cualquier otro ser humano. Y en ese nuevo mundo, en ese descenso a los infiernos, va a enfrentar las pruebas más brutales y se va a terminar enfrentando al dragón, a Darth Vader, al ser más oscuro y el malvado más poderoso del mundo, que a final de cuentas es nada más una representación de su propia maldad, es una representación tal vez de su propia resistencia al cambio, es algo que no hace nada, es sí mismo, es su sombra más profunda. Y en esa batalla final, en esa batalla absoluta, este héroe que empezó, este personaje que empezó la batalla, tiene que morir, forzosamente, 100%. Pero ¿quién muere? Tal vez no muere físicamente, sino el ser que empezó el camino no es el mismo que puede terminarlo. Tiene que haber una transformación. A eso le llamamos esa muerte. Es la muerte simbólica. Y lo podemos ver en todos lados. Disney utiliza el camino de... Disney, perdón. Utiliza el camino del héroe 100%. Star Wars utiliza el camino del héroe 100%. Y Star Wars, las precuelas son interesantes porque nos están contando un camino del héroe roto, un camino del héroe destruido. La historia de Anakin como héroe y la historia de Anakin sobre todo como héroe caído. Pero entonces, porque no pudo desaprenderse, porque no pudo desapegarse, él no pudo aceptar el cambio. Entonces, este héroe tiene que transformarse, muere simbólicamente y resucita simbólicamente, sobrevive y se libera de la gran prueba y ahora tiene que regresar al haber descubierto su don, al haber descubierto su poder, al haber transformado su ser. Si no regresa y si se queda con su nuevo poder, pues se convierte en un nuevo villano.
y entonces regresa y tiene que poner ese don al servicio de la humanidad. Entonces, sí, Dave. Hay una película que narra tal cual lo que dijiste, o sea, digo, obviamente la mayoría de las películas son así, Ajá, sí. pero esta se llama The Green Knight, salió el año pasado, es del estudio 24 y literal se trata sobre el camino del héroe, está muy padre ahí sí, ahí para que la vean. Sale Dev Patel, ¿no? Correcto. Sí, sí, supe. Y que muchos dijeron, es que está muy pretenciosa y que es muy así, pero sí, sí me dan muchas ganas de verla. Sobre Está todo padre, porque pero ¿sabes qué? es simbólica, ¿no? El problema es que no explica, y entonces habla mucho de los caballeros de la mesa redonda y de mucho material mitológico que como no lo explica, si no lo entiendes, pues te parece la verdad aburrida la película. Totalmente. Entonces, el héroe como fundador de valores es una cosa, como fundador de tradiciones y de leyendas, lo que sea. El héroe como representante de valores es una cosa, pero el héroe como guía del alma es otra cosa. Es para mí la función más importante que tenemos en la narrativa. Y la mayoría de las historias están contadas así, en donde podemos sacar ese aprendizaje que para mí es uno de los más valiosos y más sagrados de, pues tal cual de la humanidad y que se ha contado, por algo esa historia se ha contado desde que tenemos memoria y se sigue contando y se seguirá contando. Es nada más como que redescubrir la profundidad que tiene de eso en su vida y lo voy a repetir rapidísimo porque pues hay que ser enfáticos con esto. Ese aprendizaje es que la vida y el ser humano están en constante cambio y que el cambio viene con conflictos y con dificultades, pero hay que sobreponernos a esos conflictos y dificultades y que muchas veces lo más difícil es sobreponernos a nosotros mismos y a nuestras propias resistencias, a nuestros traumas, a aquello a lo que estamos enganchados y que en el camino de la vida no estamos solos y que una vez que logramos sobreponernos vamos a encontrar algo útil no solo para nosotros sino para los demás y mientras más lo pongamos al servicio de los otros va a ser mejor para todos. Entonces yo insisto en que si lo resumimos así es como la gran enseñanza, la enseñanza absoluta. Entonces, y eso es lo que nos dice ese camino del héroe, en donde cada uno de nosotros es el protagonista y es el que está llamado a aceptar eso y a tener toda esa transformación. Eh, Rapidísimo, no te voy a quitar más tiempo, Dave ni Jorge. A mí me parece increíble Shrek, Cherk, Chwerk, una monedita para el Chwerk, porque el camino, Shrek es un ogro, de entrada es contra quien el héroe tradicional pelearía, eso ya lo sabemos. Es el que vive en el pantano, que es como la parte del mundo desconocido, del mundo horrible, y a quien el héroe está llamado a vencer, el ogro. Pero Shrek está descansando toda madre en su pantano, en su bañera y con su vida de ogro tranquilo, y de repente su estabilidad y su mundo se rompe el equilibrio porque lo invaden. Shrek es invadido y es invadido por muchísimas figuras que están en un conflicto, muchísimos personajes a los que se les rompió su mundo, su balance y no aceptaron el llamado a la aventura, si te fijas. Todos los que llegan al pantano de Shrek, ellos estaban llamados a resolver sus propios conflictos y ninguno quiso resolver su propio conflicto. Entonces todos ellos llegan exiliados y llegan al pantano de Shrek a molestar a Shrek. Entonces Shrek dice, hey, su problema no es el mío, pero ahora lo están haciendo, yo voy a resolver todo esto. Entonces Shrek sale a resolver el, 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 la negativa de aceptar el llamado a la aventura de todos los demás personajes que aparecen ahí. Y el que provoca eso, que es el Lord Farquaad, creo que es así, el Lord Farquaad tampoco es una persona que quiso asumir su camino del héroe, porque él quiere algo, pero él no está buscándolo, él está mandando quien se lo haga. Él es alguien que no se quiere y es que tienes que tener the skin in the game, tienes que poner la piel en el juego. Si tú quieres algo, tienes que ser tú el que lo busque, tienes que ser tú el que se arriesgue, no puedes poner a alguien más, porque la transformación, el descubrimiento va a ser, deja tú la gloria es lo de menos. El crecimiento de como ser humano va a ser de la otra persona. La recompensa nunca es la recompensa, nunca es el tesoro, nunca es la joya. Sé que es una cursi, odio ser cursi, pero es todo lo que descubres en el camino, ¿no? Entonces, Lord Farquaad es una persona que no quiere asumir su camino del héroe, manda a los demás, friega a, digamos, 60 personajes que no quieren aceptar su camino del héroe y eso provoca que el maldito ogro, que normalmente es el villano, por restablecer su tranquilidad en el pantano, tenga que emprender una aventura increíble y de la cual al final él ya no es el mismo y de hecho al final él podría regresar tranquilo a su pantano a descansar, pero él ya no es el mismo, él ya tiene otros intereses y ya tiene pues otra mentalidad y ya pues está embarcado en otro camino de vida que él mismo acepta, poniendo su don al servicio de los demás.
Entonces, Shrek es graciosa, tiene un soundtrack muy padrísimo, pero además me parece muy interesante porque es también un juego muy interesante con el camino del héroe. Entonces, pues sí, esos serían como mis apuntes iniciales, que las tres funciones del héroe, cómo podíamos abordarlos, y para mí van creciendo como en importancia, ¿no? El héroe como fundador, el héroe como representante de valores y el héroe como guía del alma. Y ahorita lo presento, pero tal vez si algún día tenemos oportunidad, tal vez valdría la pena hacer solo un episodio de puro del camino del héroe con ejemplos y con juegos y con descubrimientos, porque a mí me parece que esto es, insisto, fundamental. Eso sería mis primeros apuntes. Gracias, Alfa. Y ahora Jorge nos va a hablar de una de las obras debatiblemente máximas en relación a los héroes, que es la Ilíada y la Odisea. Adelante, Jorge. Perdón, Jorge, nada más. ¿Sabías que hay una teoría una teoría muy fuerte de que fue escrito por una mujer la Odisea? Yo pensé que decir por Shrek. Estaría más chido. Y hay elementos muy fuertes que confirman, que parecen confirmar que fue escrito por una mujer. Sí, al menos recopilada. Si quieren, les podemos contar un poquito de eso ahorita. Por si se quedan con la duda, el niño que cagaba la paloma en el saludo de la bandera era Alfa. Digo, creo que era bastante obvio, pero nada Eso más da lo dejo suerte, ahí. eso da suerte. Yo me ponía nervioso con el saludo a la bandera y tú te desmayabas con el sol. Entonces, Ok, miren, traté de no interrumpir ahorita, Alfa, porque creo que ahorita tengo muchas cosas que decir, ¿no? Y para no comer tanto tiempo, hoy el tema no es el tiempo, entonces no me la puedo bañar, como la vez pasada. Yo lo que quiero hacer es tratar de entender el concepto de héroe, pero más bien a través de contar dos historias, las historias que están en la Ilíada y la Odisea. Esto luego a veces ya ahorita, en estos tiempos, como que a veces nos suena como un poco ajeno, ¿no? O sea, conocemos de oídas ciertos nombres de héroes en la Ilíada y la Odisea, y sin embargo a veces no los entendemos tanto. Son las dos obras como más influyentes de la literatura occidental junto con la Biblia, diría yo. Y sin embargo, como que cada vez nos vamos alejando más de ellas, ¿no? Yo lo veo como algo negativo porque son espectaculares y creo realmente que podemos entender mucho de lo que somos los seres humanos a través de una comprensión de la Ilíada y la Odisea, nada más que son dos obras difíciles de entender en nuestros tiempos, sobre todo la Ilíada. La Odisea es un poco más amigable, la Ilíada está muy compleja porque la Ilíada sí te exige que leas un montón de material extra de mitos griegos como para que tengas por un las contexto. referencias, ¿no? Claro, ajá. Funciona un poco como nosotros, por ejemplo, no nos tienen que decir quién es la Virgen María porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Y quién es Judas y quién es Lucifer. O sea, lo entendemos sin que nos hagan una referencia. La gente en aquellos entonces, en la Grecia antigua, ya sabían quiénes eran todos los dioses griegos y los héroes y no tenías que darle la referencia directa para entenderlo. Entonces, si ustedes leen la Ilíada, pues sí hay referencias, pero muchas cosas realmente no están explicadas. Entonces, de buenas a primeras, ahora sí que es un fregazo. Yo voy a tratar como de que se haga más o menos comprensible en el poco tiempo que tengo, y sobre todo hacerlo interesante y ver si de todo lo que nos cuenta la Ilíada y la Odisea se pueden sacar ciertos aprendizajes, ¿no? O sea, como que son dos textos que creo que tienen muchísima sabiduría y hay que saber cómo arrancársela. Empezaré con la Ilíada. En realidad, las dos figuras, en realidad son tres. Las tres figuras en las que más me quiero enfocar hoy es en Aquiles, en Héctor y en Odiseo. Ahorita vamos a entender quién es cada uno, pero los dos son tres de los héroes máximos que ha tenido Grecia. Quizás si quisiera poner a otros dos extra que entran dentro de esa categoría, tendría que meter a Hércules, o sea, a Heracles y a Teseo, ¿no? Y son como los máximos. Pero bueno, para empezar a entender la Ilíada, no puedo iniciar nada más con la Ilíada, tengo que iniciar un poquito antes. El personaje que se supone que es el principal de la Ilíada es Aquiles. Aquiles, en la película es Brad Pitt, por si alguna vez lo vieron. Y Aquiles es el hijo de un humano y de un dios, de una diosa en este caso. Su papá Peleo es humano, su mamá Tetis es una diosa. Y resulta que Tetis tenía algo especial en ella, la diosa Tetis era hermosísima. De hecho, la mayoría de los dioses importantes del Olimpo querían con ella, básicamente se la querían ligar.
pero había una profecía que decía que Tetis estaba destinada a entregar un hijo que fuera mucho más poderoso que el padre. O sea, quien tuviera un hijo con Tetis, ese hijo iba a ser superior al papá. Y esto preocupaba mucho a los dioses porque, por ejemplo, Zeus, que era el dios de dioses, si él tenía sexo con Tetis, eso quería decir que su hijo iba a ser más fuerte que él y por lo tanto lo iba a acabar desplazando. Y lo mismo iba a pasar si el hijo era de Poseidón o de Ares o de cualquiera de estos dioses como muy fuertes, ¿no? Entonces trataron como de conseguirle, digamos, que una solución al problema, o sea, ¿qué demonios hacemos con Tetis? Y a uno de los dioses se les ocurrió que lo mejor que podían hacer con ella era casarla con un ser humano. Porque si la casabas con un ser humano, el hijo iba a ser más poderoso que el padre y más poderoso quizás que todos los seres humanos, pero no más poderoso que un dios, ¿no? Y esa era la idea. Y ese resultado de esa unión acaba siendo Aquiles. Nada más como contexto, en la mitología griega, cuando un dios tiene sexo con un humano, siempre va a haber un embarazo, siempre, pero el hijo nunca va a ser un dios, siempre va a ser un humano más poderoso, pero un humano. Ya para que se haga dios tendría que pasar otro tipo como de método, como le pasó a Como Hércules, Hércules. pero Hércules es así como una excepción, ¿no? O sea, la mayoría simplemente son mortales, aunque están fregoncísimos como Aquiles. Cuando se casaron los papás de Aquiles, Tetis y Peleo, pues le aventaron la megapeda en el Olimpo, y imagínense lo que ha de ser eso, ¿no? O sea, la boda de bodas, bodorrio así chingoncísimo. Invitaron a todos los dioses, menos a una diosa. Hay una diosa que es la diosa de la discordia, Eris, y a Eris no le quisieron invitar precisamente porque era de la discordia. Si se fijan, esto es lo que luego inspira La este cuento Cenicienta, ¿no? no, es más bien el cuento de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, tienes razón. Ajá, Que no en el invitan a cuento de las tres la, hadas, ¿verdad? no, no, más bien invitan a Maléfica. Invitan a Sí, las no tres le hadas, pero invitan. invitan a Sí. Maléfica. Y Maléfica va y le echa la maldición a Helena. Bueno, a Aurora, perdón. Estoy pensando en Troya. Bueno, acá es algo similar. O sea, no invitan a la diosa de la discordia. La diosa de la discordia se molesta mucho y lo que hace es ir a arruinar la boda, pero lo hace de una forma creo que mucho más sutil y más elegante y más inteligente que Maléfica. La neta es que Eris tiene más estilo que Maléfica, porque Maléfica sí llega así rompiendo la boda, el bautizo y hablando con todos, y Eris no habla con nadie. Eris lo único que hace es que en la mesa principal deja una manzana dorada que dice para la más bella, ¿no? O sea, esta manzana es de la más bella. Hoy no tengo mucho tiempo de hablar de los dioses y las diosas, pero resulta que las diosas son muy celosas y son muy competitivas en muchas cuestiones, sobre todo en la belleza, ¿no? Entonces, cuando tres de las diosas más importantes y más bellas que hay, una es Afrodita, la diosa del amor, otra es Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, y la otra es Hera, que es la esposa de Zeus, Menos ven, celosa de todos. ven la más celosa de todas, ven la manzana, todas quieren esa manzana para ella. O sea, porque todas sienten que ellas son la más hermosa, ¿no? Y se la merecen. Entonces empiezan a pelearse, se arma ahí el zafarrancho, la pelea de verduleras, divinas. Y Hera le pide a Zeus que meta en orden, ¿no? Como la pelea y que obviamente les diga que la manzana es, pues, de Hera, de su esposa. Zeus no se quiere meter en problemas, trata de hacer que alguno de los otros dioses acabe siendo como este juez para ver quién es la más bella. Todos son inteligentes, todos se dan cuenta que si cualquier dios participara como juez en este concurso de belleza sobre las diosas, pues serían odiados por diosas eternas, bueno, infinitamente, porque las diosas son inmortales. Y lo que se les ocurre es buscar un ser humano así en el mundo humano. ¿Quién podrá ser un humano que sea un buen juez de belleza y que ese humano acabe siendo una especie como concurso de belleza para ver cuál de las tres diosas es la más bella y por lo tanto le damos esa manzana, ¿no? Orlando Bloom. Este, entonces, ese juez acaba siendo Orlando Bloom en la película. Es un personaje en realidad que se llama Paris Alexander. Paris Alexander es uno de los príncipes de Troya. Troya es uno como de los reinos más importantes en aquel entonces de la Grecia extendida, porque acaba siendo como Turquía. Y Paris es un caso especial porque Paris había sido desterrado de su reino. O sea, siendo que él era como el segundo heredero de la realeza troyana después de su hermano Héctor, había una profecía que decía que Paris le iba a traer
miseria y mucho sufrimiento a Troya, ¿no? Entonces, y además de esto, el tipo pues, era como una especie, lo voy a decir, era un fuckboy, ¿no? En París, entre muchas otras cosas. Entonces, su papá lo acaba desterrando y lo manda al campo a que viva pues como alguien que está cuidando ganado tal cual. O sea, imagínense un príncipe que dejó de ser príncipe para ser ahora sí que un ganadero cualquiera en el campo. Justo cuando él está cuidando su ganado, se le aparece en las tres diosas acompañadas de otro dios que se llama Hermes, y le dicen que él va a tener que ser este juez de belleza. Entonces, él acepta, le dice que sí, pero que pues necesita como que casi que le echen la pasarela, ¿no? O sea, que Afrodita era y Atena empiezan a caminar por enfrente de él, luego les pide que se quiten las ropas porque son tan bellas las tres que no puede decidir con ropa. O sea, tonto no era Vestidas, Paris, tonto no era. nada. Bueno, más o truco, menos. el viejo truco. El viejo truco, ¿no? Entonces las manda a desnudar y ahí está Afrodita y Hera y Atena modelándole. Bajo los ojos humanos se supone que una diosa griega eran tan hermosas casi todas que era imposible como distinguir cuál era más bella que cuál bajo un ojo humano, ¿no? Entonces París realmente al principio no puede decidir y dices, planeta, no sé. Entonces, una por una las diosas se le acercan y al oído, ahora sí que tratan como de comprar su voto. Son diosas, pero tratan de comprar su voto y Hera le dice algo así como que si lo elige a él, le va a dar un reino impresionante y mucha riqueza. Atena le dice que si lo elige a él, todas las peleas que él tenga, él y su como ejército tenga y él comande su ejército siempre va a ganar y él se va a ganar todas las peleas. Y al final Afrodita le dice que si la elige a él, le va a dar la mano de la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Y esa mujer más hermosa del mundo va a estar ahora sí que condenada a estar profundamente enamorada de él. Al final, París, quién sabe con cuál cabeza piensa, pero no elige ganar todas las guerras, tampoco elige todas las riquezas del mundo, lo que elige es que le den a la mujer más bella. Cuento todo esto porque esto es lo que le va a dar pie a la historia de la Ilíada. La historia de la Ilíada es la historia de una guerra entre Troya y los aqueos. Los aqueos son muchos reinos griegos unidos. Y todo va a iniciar porque París básicamente le va a bajar la esposa al rey de Esparta. Justo cuando Afrodita le dice a París que le va a dar a la esposa más bella de todas, no le dice que la esposa más bella de todas es Helena de Troya, pero que Helena de Troya ya está casada, ¿no? Entonces, en una reunión que tienen en Esparta... Helena, ahí todavía no es de Troya. Bueno, sí, Helena de Esparta, gracias. En una reunión que tienen en Esparta, se conocen París y Helena no tiene de otra más que caer profundamente enamorada de París, no tiene de otra, así. O sea, realmente ella no quería mucho a Menelao, de hecho no lo quería, a su esposo, pero está condenada, o sea, está obligada divinamente a enamorarse de París. París no la rapta, pero se la lleva a escondidas a Troya. Se lo roba como en el rancho. Y hace cuenta, pero en vez de que sea en burro, pues es en barco. Y eso va a ser lo que va a dar pie a la guerra, porque robarte una esposa es un pecado gigantesco en esa cultura. Y no solo eso, se rompen más leyes divinas que al rato voy a contar. Entonces la Ilíada acaba siendo el final de una guerra larguísima, son 10 años. La Ilíada cuenta el último año de esa guerra. Y ya que tenemos, digamos que el escenario puesto, aquí lo que me va a interesar como analizar otra vez es el personaje de Aquiles, el de Héctor, el de Odiseo y el de quizás Ajax, desde sus acciones de guerra. No sé si ustedes, o sea, qué tanta noción tengan como de esos personajes, pero Aquiles acaba siendo como el guerrero más importante y más poderoso de los griegos, de los aqueos, y Héctor acaba siendo como el personaje más poderoso de los troyanos. Héctor es el hermano mayor de París. Y entender a ambos el heredero de Príamo. Ajá, es como contrastarlos a la fuerza. Son dos personajes que no podrían ser el uno más diferente del otro.
Y aquí se va a ver muy reflejado algo que dijo Alfa, que es más o menos la cuestión de los valores de la época, porque Aquiles es un personaje que va a romper muchos valores de su época y Héctor es el personaje que lo representa casi de forma perfecta, ¿no? Y ahorita voy a llegar a eso un poco más adelante. Cuando inicia la Ilíada, la primera frase que te dice la Ilíada es canta diosa la cólera del pelida Aquiles, ¿no? O sea, canta diosa la cólera de Aquiles. Eso ya nos está diciendo algo de él. O sea, Aquiles es un personaje que hasta cierto punto está gobernado por sus pasiones, está gobernado como por esas emociones y no tiene mucho control sobre ellas. Hay un conflicto al inicio de la guerra. Imagínense que Aquiles es ese guerrero que tiene que estar en el campo de batalla para que los griegos ganen, pero hay algo que hace que Aquiles se enoje mucho y deje de pelear. Y si Aquiles no pelea, entonces los griegos no pueden ganar la guerra y le van a ganar los troyanos. Eso que hace que Aquiles como deje el campo de batalla, es que hay un rey que se llama Agamenón, perdón por los nombres, son muchos y muy raros, pero había un rey dentro de todo el ejército griego que era como el comandante de todos. No era el guerrero más poderoso de Aquiles, pero el comandante sí era Agamenón. En las guerras de aquel entonces, cuando tú, por ejemplo, ganabas una batalla, tú le dabas siempre como al guerrero más importante, le dabas como bienes materiales. O sea, por ejemplo, si nosotros fuéramos aquí desde Torreón a conquistar el rancho de Gómez Palacio, entonces, si Saludos nosotros amigos tres, de Gómez. si nosotros tres fuéramos como los héroes más impresionantes, entonces a nosotros tres nos tocarían la mayor cantidad de bienes. Y por bienes materiales para los griegos eso significaba sí oro y sí cosas preciosas, pero también, por ejemplo, caballos, armaduras y hasta esclavos. Y sobre todo esclavos mujeres. O sea, como que el premio mayor era una esclava hermosa, se cuenta, ¿no? En una de esas reparticiones que hicieron por derrotar como a pueblos ahí aledaños a Troya, a Aquiles le tocó una de las mujeres más hermosas de ese pueblo como premio, y a este comandante Agamenón le tocó otra. Eh, por azares del destino, Agamenón perdió a su esclava y lo que hizo fue quitarle a Aquiles como su premio, ¿no? O sea, es como si Alfa y yo nos ganáramos cada quien su premio, pero luego Alfa se enoja conmigo y me lo quita, ¿no? Y me deja a mí sin nada. Eso fue algo que le acabó pasando a Aquiles y Aquiles se enojó tanto que decidió no participar en la guerra. O sea, como sabes qué, me quitaste mis premios, me quitaste mis bienes y mi esclava, entonces yo hasta aquí peleo, ya no me interesa la guerra y no me voy a enganchar, ¿no? Ya en más pleitos. Esto es algo que de entrada nos tiene que llamar la atención, o sea, primero porque, bueno, el mundo griego era un mundo en donde los esclavos estaban vistos como algo normal. Pero lo segundo, hay un concepto que se llama honor, timei en griego, se llama honor. Y el honor era una de las dos cosas por la que un héroe griego tenía que pelear. Peleaba por honor y peleaba por gloria, esa era la otra. El honor era algo que era material, forzosamente material. O sea, es lo que le estoy contando. O sea, el honor era algo que se podía ver. Tú veías, por ejemplo, que ese guerrero tenía que ser la fregonada porque pues, regresó con muchas cosas de la guerra, ¿no? O sea, con muchas riquezas. La segunda es la más importante de todas y es la gloria. La gloria no es algo material. La gloria es como esta fama, ¿no? Que te haces. Y es algo para los griegos creo que bastante práctico y directo. O sea, por ejemplo, la fama es lo que los demás dicen de ti, tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu fama en vida es lo que la gente va a estar opinando de ti alrededor y la más importante es tu fama una vez que mueras. O sea, una vez que mueras, ¿qué pasa con tu nombre? O sea, tu nombre sigue siendo relevante y la gente se sigue acordando de ti, o estás completamente olvidado, ¿no? ¿Quieren decir algo hasta ahorita? No, estoy picado con la historia. Ok. Bueno. A ver. Una vez que Aquiles decide no pelear, los griegos empiezan a perder la guerra
mucha gente intenta como convencerlo de que siga peleando. Y una de las personas que habla con Aquiles es su mamá. Acuérdense que Aquiles es hijo de una diosa, ¿no? Los seres humanos ignoramos muchas cosas. O sea, por ejemplo, los seres humanos no sabemos en qué momento nos vamos a morir, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que no tenemos acceso a menos de que nos suicidemos tal cual. Pero es algo que generalmente está velado a nuestra visión y a nuestra conciencia. Hay un concepto en griego que era la moira, ¿no? La moira era tu plazo de vida, ¿no? Lo que tú vivías. Y esa era tu moira. Y tu moira ya estaba como destinada desde el principio. Ese era el punto, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque la mamá de Aquiles habla con su hijo y le dice, ¿sabes qué? Necesito contarte algo. O sea, antes de que decidas si realmente vas a pelear o no en esta guerra, tienes que saber una cosa, y es el hecho de que tú nada más tienes de dos sopas, o sea, para tu destino, ¿no? Una es que ya no vuelvas a pelear en la guerra, que en efecto, o sea, te sientes y no hagas nada, y eso va a significar que sobrevivas a la guerra, que tengas una vida larga, que tengas una vida feliz, que tengas una vida con muchas riquezas materiales, o sea, con mucho teammate, que tengas una familia extensa que te quiera mucho, ¿no? O sea, lo que aquí generalmente consideramos nosotros como una buena vida, es lo que le está diciendo ella, o sea, una vida que para nosotros sería como un logro, ¿no? Un éxito. Y después le dice, la segunda opción es que pelees en esta guerra, que regreses al campo de batalla, que ganes tu Cleos, o sea, que ganes esta gran gloria, que tu fama perdure por siempre, o sea, que en 2000, 3000, 5000 años la gente siga hablando de ti, pero que te mueras en la guerra. O sea, básicamente vas a morir joven, ¿no? Ese es como los dos caminos que se le están presentando a Aquiles. Y aquí estamos viendo cómo esta doble naturaleza que tiene Aquiles. O sea, Aquiles parecería que tiene un lado humano y parecería que tiene un lado casi, casi divino, ¿no? Porque otra vez, ningún humano puede conocer su destino, pero a él se lo están diciendo como de forma segurísima, ¿no? O sea, o te pasa una o te pasa la otra. O tienes una vida larga y feliz, pero después ya nadie se acuerda de ti, o tienes una vida corta, pero luego van a hablar por ti, van a hablar de ti el resto de la historia. Sí, sí, Alfa. Sí, que está bien chido eso porque a Aquiles se lo ponen en sus manos. Y gran parte de la historia del, voy a decirlo así, el héroe trágico griego y de lo que desencadena casi todas las historias de las tragedias griegas es no le pusieron el destino en sus manos, sino que les avisaron más o menos por dónde iba el destino y como quisieron huir del destino, terminan provocándola, lo cual es para mí como la entrada de los griegos a esta función de la guía del alma, que es aquellos que no aceptan el cambio, aquellos que no aceptan que van a ser superados, aquellos que no aceptan que van a perder el poder, aquellos que no aceptan que va a pasar esto, se aferran tanto a un estilo de vida, o se aferran tanto a una idea que tenían de sí mismo, o se aferran tanto que terminan provocando todas las desgracias del mundo. Entonces es una contraparte como del héroe trágico. El héroe trágico es alguien que quiso huir a su destino y por lo tanto no solo cumplió el destino, sino que le fue súper mal a él y a mucha gente. Y Aquiles que, digamos, lo tenía tan claro que solo tenía que elegir qué. Además, obviamente se da esto con como con el aura de sagrado, ¿no? Porque también pues, era una fuerza de la naturaleza el vato y era hijo de una diosa, pero me pareció interesante esta contraparte también. Sí, es un buen apunte. De hecho, eso que dijiste del héroe que ignora, el héroe trágico que ignora su destino, ese es Héctor, tal cual. Al rato voy a hablar de eso, pero es un buen como adelanto, ¿no? A lo que se viene. Pero sí, en efecto, Aquiles lo conoce, o sea, otra vez, o sea, Aquiles parecería que está por encima de un humano tradicional. De hecho, al principio les dije que la Ilíada empieza con la palabra cólera, ¿no? O sea, canta la cólera de Aquiles. La palabra griega que utilizan para cólera es una palabra que se utilizaba nada más para la cólera de los dioses. O sea, estaba el enojo de los hombres y estaba la cólera de los dioses, que era algo mucho más grande, ¿no? Y utilizan esa palabra divina para referirse a esta cólera de un mortal, ¿no? Entonces, ahí desde el inicio, ahora sí que Homer te está diciendo, el bardo te está diciendo, o sea, este tipo es humano, pero al mismo tiempo parecería que tiene algunos tintes divinos, ¿no? Ok. Entonces, Aquiles, pues,
tiene esta disyuntiva, no sabe qué demonios hacer, se enoja ahí con su comandante, al principio no quiere pelear, y una vez que le dicen esto, o sea, una vez que te dicen, ¿sabes qué? Si peleas te mueres, joven, pues entonces él entra todavía en una como confusión mayor, o sea, y el tipo realmente no sabe qué hacer, o sea, no sabe si pelear o no pelear, si vivir una vida larga o no vivirla, ¿no? Y no porque él fuera un cobarde ni nada de eso, sino porque a fin de cuentas, pues la muerte, aún así para un héroe, pues no es algo sencillo, ¿no? O sea, saber que te tienes que morir, pues creo que está de la fregada. Saber que te tienes que morir casi casi de forma inminente. Ok, ¿qué es lo que va a mover a Aquiles a pelear nuevamente? Realmente no va a ser una decisión por su parte. O sea, él no va a realmente decidir regresar a pelear. Lo que le va a pasar es que en la guerra, Héctor, que es este gran príncipe troyano, va a matar a la persona que Aquiles quiere más en el mundo. Dentro de este ejército griego había otro guerrero que se llamaba Patroclo, y Patroclo es esta persona que Aquiles ama más, ¿no? Por encima de cualquiera. Así se suele describir. Los griegos tenían este concepto de que realmente entre hombres el mayor amor que podías tener no era, por ejemplo, de un hombre a una mujer, era generalmente de un hombre a otro hombre, era como se entendía. Y este hombre por el que Aquiles, digamos que ama de forma apasionada, pues acaba siendo Patroclo. Y en esta lucha, Patroclo va a acabar siendo como asesinado por Héctor en la batalla, y eso es lo que hace que Aquiles reaccione y regrese al campo de batalla como para vengarse. Porque Héctor creía que era Aquiles. Héctor lo mata pensando que era Aquiles. Sí, sí, o sea, me estoy centrando en muchas partes, pero es que luego lo voy a hacer de 5 horas, ¿no? Pero la idea era esta, o sea, la idea es aquello que acaba moviendo a Aquiles a actuar, o sea, aquello que saca a Aquiles como de su pasividad de decir, yo ya no quiero pelear en esta guerra porque para mí no tiene sentido y porque además no me quiero morir, es precisamente que matan a la persona que él más quiere, a su mejor amigo, y esa persona con quien tiene realmente esa conexión diferente, ¿no? Entonces, Aquiles va a regresar al campo de batalla, y va a regresar al campo de batalla casi, casi como si fuera un dios de la muerte. O sea, Aquiles cuando regresa a la guerra empieza a matar de forma despiadada a los troyanos, o sea, pero de maneras en las que no estaba aceptado matar a otra persona, o sea, como que él empieza a romper todas las reglas de su cultura. Les voy a contar nada más algunas como para que eso se entienda. En una guerra de aquel entonces, por ejemplo, si tú tenías un duelo 1-1 con otra persona y la otra persona decidía rendirse, lo que estaba bien visto es aceptar esa rendición. ¿Cómo usualmente funcionaba esto? La persona que se rendía usualmente se hincaba, ponía una mano en la rodilla de su contrincante, la otra mano la subía como a su barbilla y subía la cabeza para que el cuello quedara como pelón, y le pedía, digamos, casi casi como una especie como de misericordia. Mercy, ¿no? Ajá, como de misericordia. Si el guerrero lo aceptaba, que casi siempre lo aceptaba, digamos que se convertía como una especie de prisionero de guerra, y después le pedían un rescate a la familia del prisionero, y el rescate se lo quedaba el guerrero que lo venció, ¿no? Si se fijan, esta postura lo que hace es, primero, demostrarle a la otra persona que no tienes armas en la mano y que no vas a tratar como que de darle un golpe escondido. Y segundo, pues que tienes tu cuello todo descubierto para que te maten, ¿no? Es un poco lo que hacen los lobos cuando pierden una pelea. Sí, totalmente. Es una posición muy mamífera. También hay changos que la hacen, que se ponen así cuando se ponen de sumisos Sí. Ante otra pelea. Y sí, es como casi instintivo esta forma de rendición ante conflictos de mamíferos. Ajá, exacto. Aquiles ya se había mostrado en otras partes de esta guerra como alguien misericordioso, o sea, él ya le había perdonado la vida a varios guerreros y había cambiado su vida como por bienes materiales, ¿no? Y justo en esta cólera que trae y en
modo como de arrasar con todo en su camino, uno de los guerreros le pide misericordia, hace todo el ritual, y Aquiles, sin pensarla dos veces, como que lo mata, ¿no? O sea, es un Aquiles que parecería que ya está muy desprovisto de su humanidad, pero por completo, o sea, la echó a un lado. Hay como varios conceptos o varias ideas que van simbolizando lo que le está pasando a Aquiles, y es que Aquiles parecería que está dejando de ser un ser humano. Un ser humano para los griegos tenía como ciertas características distintivas, ¿no? Y una de ellas era que los seres humanos somos seres sociales. Entonces, Aquiles tenía, para ser un ser humano adecuado, tenía, por ejemplo, que tener relaciones sociales sanas, ¿no? Y estar vinculado con otros. Y sin embargo, Aquiles, antes de pelear, va y se aísla por completo de la guerra y no quiere hablar con nadie y no quiere comer y no quiere hacer nada y no quiere tener sexo. O sea, como que es un humano que está rechazando todo aquello que nos hace humanos. Entonces, digamos que la cúspide o la cumbre de este Aquiles deshumanizado es precisamente todo ese trayecto que hace desde que sale de su campamento, empieza a matar un montón de troyanos hasta que llega hasta donde está Héctor, ¿no? Y se pelea contra él. Voy a hacer una pausa aquí porque antes de decirles cómo Aquiles va a matar a Héctor, tengo que contarles un poco de Héctor. No lo voy a hacer largo. Pero Héctor, como les dije hace rato, es el hermano de Paris Alexander, este príncipe que se llevó Helena de Troya. Héctor, es el heredero de Troya, tal cual, o sea, él sería el rey de Troya una vez que su padre muriera. Y Héctor es lo contrario a Aquiles en muchas cosas. Héctor sería el hijo perfecto, el esposo perfecto, el cuñado perfecto, el hermano perfecto, el líder perfecto y el guerrero perfecto, ¿no? De todas esas, quizás Aquiles el único que tiene es el guerrero, pero no todo lo demás. En cambio, Héctor es alguien que está perfectamente, digamos que relacionado con todos los valores de su sociedad y los cumple a la perfección. Héctor también, al ser sumamente humano, es alguien que no conoce su destino, o sea, es alguien que sabe, por ejemplo, que si se pelea contra Aquiles es probable que muera, pero al mismo tiempo él tiene la esperanza de que no sea así. Sabe también que si él se muere, los aqueos, los griegos van a acabar conquistando Troya, y lo que significa que conquisten tu reino es que lo saqueen, que lo dejen completamente destruido, y además, o sea, que maten a tu papá, que maten a todos tus hermanos, A tus hijos, sobre que todo, maten como a tus esclavos. hijos Los crímenes y de guerra, que violen a las mujeres, que esclavicen a los hombres. esclavicen a las mujeres. O sea, las mujeres en Grecia lo que les hacían es que las esclavizaban, las convertían en esclavas sexuales y a los hombres los mataban. Héctor tenía un hijo chiquito, recién nacido, y él sabía que si él perdía la guerra significaba la muerte de su hijo y significaba, ahora sí que la esclavización de su mujer, ¿no? Tal cual, y el asesinato de su papá. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Él sabía lo que significaba como perder esta guerra. Hay una escena muy emotiva en donde Aquiles ya va a buscar a Héctor a Troya, a las afueras de Troya. Héctor va a salir a confrontar a Aquiles, sabiendo que se puede morir y todo lo que se viene. Y la esposa de Héctor le suplica, o sea, le suplica, es que no salgas. Troya, para los que no sabían, era la ciudad con la muralla más impresionante del mundo. O sea, Troya decían que era la ciudad inconquistable porque si no encontrabas forma de atravesar la muralla, no podías conquistar esa ciudad, ¿no? Y Troya, con esas murallas y con alguien tan capaz para la guerra como Héctor, la idea era que Troya iba a acabar sobreviviendo la guerra, y es lo que le dice la esposa a Héctor. Y Héctor, sin embargo, o sea, la esposa le suplica, o sea, piensa en mí, piensa en tu papá, piensa en tu hijo, ¿no? Y Héctor realmente está muy confundido, o sea, no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, pero al final le responde a su esposa, es que sabes que a mí me daría muchísima vergüenza no cumplir con mi responsabilidad como príncipe troyano, ¿no? Y si si el enemigo está aquí afuera de nuestra ciudad, yo por mi honor
tengo que salir a hacerle frente, ¿no? A este dios casi casi de la guerra y de la muerte, que en ese momento es Aquiles. Hay un término bien interesante para entender la cultura griega y los valores griegos, y es que la cultura griega es una cultura que se consideraba una cultura de la vergüenza. Tú puedes meter muchas culturas en dos términos, la vergüenza y la culpa. Vergüenza implica una cuestión externa y culpa implica una cuestión interna. Déjenme lo explico rápidamente. En una cultura de la vergüenza, lo que más importa es lo que la demás gente va a decir de ti, tal cual. En una cultura, en cambio, de la culpa, lo que importa es cómo te sientas tú por dentro con tus acciones, ¿no? La cultura griega es una cultura de la vergüenza. Lo que quiere decir esto es que lo que más le preocupaba justamente a Héctor era qué iba a decir la gente si él no salía a pelear. Eso es vergüenza. La cultura del honor, por ejemplo, sería un poco lo que se ve generalmente en nuestras historias. Si ubican Harry Potter, Harry Potter, acuérdense que en uno de los libros, creo que es en el cuarto libro, llega un momento en donde casi todos lo odian, hasta Ron, ¿no? Como que se enoja con Harry porque creen que puso su nombre en el cáliz de fuego para participar en los juegos. Y Harry en el fondo se siente mal, pues porque obviamente él no quiere que sus amigos no lo quieran, pero al mismo tiempo él sabe que tiene razón, ¿no? Entonces no se siente culpable. ¿Sí me explico? Esa es como una diferencia entre una cultura de culpa y una cultura de vergüenza. En la cultura de culpa, Harry sabe que en el fondo él está haciendo lo correcto porque él conoce la verdad. Él sabe que él no puso su nombre en el cáliz de fuego. Y aunque todo el mundo lo esté odiando, él sabe que le está haciendo lo correcto. Los griegos realmente esto no funcionaba para ellos. O sea, si tú sabes que estás haciendo lo correcto hacia adentro, pero hacia afuera todo el mundo te ve como miserable, entonces eres miserable. Punto. ¿Se explica la idea? Ok, entonces, Héctor, movido por su vergüenza, sale de las puertas de Troya y se enfrenta a Aquiles. Héctor era un guerrero excepcional, o sea, realmente el único quizás que le podía ganar en esa guerra, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, era Aquiles. Y sin embargo, cuando ve a Aquiles de frente y cuando ve Aquiles, digamos que casi endiosado por la cólera que tiene, se pone a correr. Y ahí relata Homero que le da creo que 3 vueltas a toda la ciudad, así por afuera de la muralla. Y ya cuando por fin deja de correr, pues ya le hace frente a frente en la pelea. Y justo antes de que digamos que empiecen, ahora sí que los golpes, Héctor trata como de razonar con Aquiles y de dejar las reglas claras de la pelea. Y le dice, ¿qué te parece si el vencedor respeta el cuerpo del vencido? ¿No? O sea, como decirte, si yo te mato a ti, Aquiles, sí te voy a quitar tu armadura como premio de guerra, pero tu cuerpo lo voy a respetar para que tu gente que te quiere pueda recuperar tu cuerpo y pueda hacerte los rituales fúnebres necesarios. Esto era bien importante porque los griegos creían que si a ti no te hacían el ritual funerario, tú te ibas a quedar como un alma en pena vagando por la tierra, ¿no? Y eso era lo más horrible que te podían hacer. Entonces aquí Héctor le está pidiendo eso a Héctor, hay que respetar nuestros cuerpos, sea quien sea que pierda. La respuesta de Aquiles, de este Aquiles colérico es, ni madres, ¿no? O sea, pero en griego. O sea, Literal, ¿eh? sí, literal, o sea, le dice, ¿sabes qué? O sea, te voy a matar. Y una vez que te mate voy a aventarle tu cuerpo a los perros. Así le dice tal cual, ¿no? Se empiezan a pelear. Héctor, por más bueno que sea, no tiene de otra, o sea, realmente está destinado a morirse. Y al final Aquiles le da esta herida mortal a Héctor. Y Héctor justo antes de caer muerto, otra vez le suplica, ¿no? A Aquiles y le dice, por favor, respeta mi cuerpo, dale mi cuerpo a mi padre para que mi padre pueda hacerme el ritual fúnebre. Y otra vez Aquiles le dice que le va a echar el cuerpo a los perros y que además hasta le dan ganas a él de masticar toda su carne, ¿no? Antes, así como para acabar de destruirla por completo. Así de enojado está Aquiles. Y esto
parecería ser a Aquiles como, pues casi como una especie como de villano, ¿no? O sea, se está comportando como tal. O sea, es alguien que, a diferencia de Héctor, que pelea por el honor y por el bien de Troya, por ejemplo, y por ser responsable, si se fijan lo que está haciendo Aquiles es, él está peleando más bien nada más como por su pasión y él está anteponiendo como la muerte de una persona, la persona que él más quería, y le está intercambiando por la muerte de cualquiera que se encuentre frente a sí, ¿no? Es como si realmente Aquiles no entendiera y no comprendiera lo que es una guerra. O sea, en una guerra, pues cualquiera se puede morir. Es la naturaleza de la guerra, ¿no? Y sin embargo, él siente que este crimen que le hizo Héctor de matarle a su mejor amigo, a la persona que más amaba, es algo Dilo bien, dilo que es algo imperdonable. O sea, también eran amantes. Pues por eso Alfa dice que lo diga bien. Sí, también eran amantes. Perdónanos, Disney. Este, entonces, imagínense, algo que no les dije es que cuando se enfrentan Héctor y Aquiles, Aquiles le dice, antes de decirle que le va a echar el cuerpo a los perros, le dice, es que todo lo que me hiciste es imperdonable. Y lo que Héctor le hizo fue matarle a su amante. Aquiles mató a todos los hermanos de Héctor menos a uno, que es Paris. Héctor tenía 50 hermanos, 50. 50, porque los troyanos eran polígamos. Entonces, Aquiles mató 48, ¿no? Y nada más le dejó uno vivo. O sea, si habláramos de quién le debe más a quién, pues parecería que Aquiles le debe mucho más a Héctor, ¿no? Y sin embargo, Héctor entiende la situación de la guerra y no ve a Aquiles como alguien que odia, simplemente lo ve como un contrincante. Y Aquiles, en cambio, ve a Héctor como, con odio, tal cual, ¿no? Entonces, vean cómo todo esto nos da un entendimiento un poco de lo que son los héroes para los griegos. O sea, Aquiles, ningún griego te iba a decir que no es uno de los héroes más importantes que hay. Y sin embargo, vean todos los crímenes que parece que cometió. O sea, parecería que para los griegos hacer cosas terribles no te quitaría necesariamente la etiqueta de héroe. Y es algo real. En realidad, para los griegos, lo que te hacía ser héroe era poder realizar acciones grandiosas en el sentido de que nadie más las pudiera haber hecho, ¿no? Sí. Se me hace bien interesante a partir de lo que dijiste al inicio. Es decir, para ellos estaba por encima la gloria que el honor. O sea, realmente sí. todo esta grandiosidad que logró con la muerte de tantos y tantas personas, lo hacían a él esta figura casi divina por encima de todo lo demás, ¿no? Sí, exacto. O sea, tal cual. O sea, mientras tú logres hacer algo que sea excepcional, aunque sea muy bueno o muy malo, simplemente que sea excepcional porque nadie más lo va a hacer más que tú, entonces tú mereces este etiquetado de héroe tal cual, ¿no? Entonces, realmente la mayoría de los héroes griegos son así, o sea, la mayoría de los héroes griegos son bastante grises y muchos se acercan más hacia el negro que hacia el blanco, pero fácil, ¿no? En su tonalidad de gris. Y Aquiles creo que es el mejor ejemplo, o sea, realmente hay pocas figuras como Héctor, o sea, como Héctor en el sentido de encontrar este héroe que parece que sí es un héroe, a como se entendería ahorita, en todo el sentido de la palabra. Y sin embargo, Héctor no tiene de otra más que ser masacrado, ¿no? En la historia. Por eso a veces Héctor parece la figura más humana de la Ilíada, porque también acaba siendo la más trágica de todas. Sí, Alfa. también todo lo que dices es completamente cierto y yo agregaría un poco que también podríamos enfocarnos en que todos estos valores de la civilización griega que luego vamos a ver y vamos a pensar que son tan avanzados y que son lo máximo del universo, estaban subvertidos ante un máximo valor o durante mucho tiempo lo estuvieron, que era el valor de la guerra, porque
de nuevo, en todo el Peloponeso, en todas las islas, en todas estas civilizaciones en donde había pelasgos, dorios, aqueos, arcadios, jonios, eh, eran guerras interminables, 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 y a final de cuentas no puede haber nada que esté por encima del poder ganar esta guerra y del poder ser el dominante y del poder lograr tal vez una estabilidad sometiendo a todos los demás. Entonces, si lo vemos desde ahí también, Aquiles se le perdona todo y sigue siendo el gran héroe porque a final de cuentas todos los valores se pueden ir al traste menos ese, la gloria del héroe guerrero. Sí, esa es la que está por encima de todos. De hecho, miren, cuando Héctor, ya les dije que Héctor era el amigo perfecto, el hermano perfecto, el esposo perfecto y todo perfecto. No solo lo matan, cuando lo mata Aquiles, amarra su cuerpo a su carroza y lo empieza a arrastrar por toda Troya y le da un chorro de vueltas al cuerpo. De hecho, no se destruye nada más porque los dioses lo protegen su cuerpo. O sea, lo humillan, ¿no? Frente a toda su ciudad. Sino que además de esto, a su esposa efectivamente la van a acabar haciendo una esclava y a su hijo lo van a agarrar desde arriba de la muralla, se cuenta, y lo van a aventar hacia, hacia el vacío, ¿no? O sea, lo van a matar de una forma horrible. Me a agarrar un bebé y hacerle eso. Eso es lo que le viene a Héctor, ¿no? O sea, el mejor de todos los hombres, así va a terminar. Aquiles, en cambio, una vez que acaba todo su show, se va a regresar a su campamento y poco a poco se le va a ir bajando como que este enojo. Y Pues sí, va, ya después de todo el desmadre. ajá, pues no manches, ¿no? Le hacen ahí un ritual fúnebre a Patroclo por fin, pero aún así el tipo no quiere ni tomar ni comer. O sea, no tomar, no comer y no tener sexo es una forma en la que Homero nos dice que aquí está un hombre que renunció a su humanidad, ¿no? Tal cual. Y Aquiles no va a regresar a ser un ser humano como tal hasta que el papá de Héctor va a ir a buscar y a reclamar el cuerpo de su hijo. El papá de Héctor, que es el rey de Troya, se escabulle en la noche, llega hasta la tienda de Sí. Aquiles, se mete a su tienda, se hinca frente al asesino de su hijo, le besa la mano y le pide que por favor le dé el cuerpo de su hijo para que puedan hacer el ritual fúnebre y su hijo pueda pasar a la otra vida. Y le dice, yo tenía 50 hijos y de esos 50 no me dejaste ninguno, ni siquiera el mejor de todos, que era Héctor. Pari sigue vivo, pero como que a Priamo en este momento ya Pari le vale madre, porque dice que le mataron a todos los hijos y él sigue vivo. Y Aquiles se compadece de Priamo. Y en este compadecer, en esta especie como de empatía, Aquiles empieza a regresar a tener humanidad. Acuérdense de lo que les dije hace rato, o sea, los seres humanos somos seres sociales según los griegos. Aquiles se va aislado del mundo desde que empezó la guerra. Con quien tiene una conexión otra vez personal es con Príamo, con el rey de Troya, con su enemigo. Tiene una conexión de hombre a hombre y en esa conexión él siente empatía, él siente comprensión y empieza, digamos que, a reconectar con su humanidad. Y él le dice a Príamo que coma algo y que tome algo, ¿no? O sea, de que sabes que te veo muy fregado, come algo y tome algo. Y juntos empiezan a compartir comida. Algo que Aquiles no había querido hacer, ¿no? Y al final de la historia, Aquiles se pone a hacer una reflexión muy interesante de la muerte. La Ilíada acaba siendo un poema de muerte, tal cual, ¿no? En este momento que ya se le bajó toda la pasión, que ya se le bajó todo el enojo, Aquiles tiene que confrontarse con que ahora la persona que sigue en morir es él, porque él ya peleó en la guerra y porque ya estaba predestinado que si peleaba se moría. Entonces él ya sabe que va a morirse. Y en ese momento ya no le importa ni el honor ni la gloria. O sea, aquí les empieza a reflexionar y dice, es que no importa si eres alguien muy pobre o si eres el rey más poderoso del mundo, no importa si eres el guerrero cobarde o si eres el guerrero más poderoso de todos. O sea, al final nada sobrevive a la muerte, ¿no? O sea, por más que quieras correr, no te puedes escapar de ella. Y aquí algo curioso, un dato curioso, que es que a Aquiles suelen decirle a Aquiles el de los pies ligeros.
Aquiles era rapidísimo y era muy ágil, y sin embargo él, el más poderoso de los hombres y el más rápido y el más ágil, sabe que no tiene de otra más que ser alcanzado por la muerte, ¿no? Entonces, en esta reflexión de la muerte, acaban todavía entendiéndose más Aquiles y Príamo, y es la forma en la que la Ilíada va a terminar. Ya sabemos que después a Aquiles lo va a matar París con una flecha, y lo va a matar realmente siendo poseído por un dios, por Apolo. Pero en esa parte realmente ya no me quiero enfocar, o sea, creo que lo más importante, sí, sí, Alfa. Perdón, es que no sé si era Armando o era Beto, el que decía, Armando Beto, contexto para todos los demás, unos maestros que tuvimos, Jorge y yo, eh, que decía, el poema se debería llamar la Aquileida en realidad. O sea, todo se centra alrededor de Aquiles, entonces el poema, el nombre justo del poema es la Aquileida. Y se llama Iliada porque era el nombre que le daban a Troya, Ilión. Entonces, como sucede en la guerra de Troya, por eso se llama, es como el poema de la guerra de Troya, Ilión, pero el poema estrictamente se debería llamar la Aquileida. Que realmente yo digo que sí se trata de Aquiles y sí se trata de Héctor. Así como le dije que la primera línea de la Ilíada habla de la cólera de Aquiles, la última línea de la Ilíada dice: y así enterraron a Héctor, el domador de caballos. Así termina la obra. Entonces empieza con Aquiles y acaba acabando con Héctor. Y algo que a mí me encanta de esto es que Homero era griego, ¿no? Entonces Homero, los troyanos serían como parte como de su, no enemigo, pero como si del rival, haz de cuenta. Y sin embargo, está curioso cómo luego Homero pone a los personajes casi casi más humanos como troyanos, en este caso Héctor. Es una forma como de respetar a tu rival de una forma maravillosa, o sea, que es algo que luego nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que cuando nos tribalizamos, solemos ver al otro como el enemigo y simplemente lo interpretamos como lo peor de lo peor, ¿no? Y acá, en realidad, es muchísimo más fácil sentirte identificado con Héctor que sentirte identificado con Aquiles. Es como si como mexicanos hiciéramos una historia de una pelea entre mexicanos y gringos y pusiéramos a los gringos como los más humanos y los más comprensivos, y a los mexicanos como los más despiadados, ¿no? Sería como un poco ese tipo de relación. Me voy a pasar a la Odisea. Esto ya lo voy a hacer muy breve para no colgarme. La Odisea está padrísima. Lo que me interesa de la Odisea nada más es entender el personaje de Odiseo, y una evolución que hubo en el héroe desde Odiseo. Odiseo fue parte del ejército griego en Troya, o sea, él fue a la guerra, él no quería ir, pero lo llevaron. Él es el que tiene la idea del caballo de Troya para poder por fin ingresar a Troya y hacer que la ciudad caiga. Y una vez que se acaba la guerra, que los griegos ganan, que destruyen Troya, que esclavizan a la poca gente que quedó viva, Odiseo está listo para regresarse a su casa, pero cuando se quiere regresar a su casa le van a pasar un montón de cosas y básicamente se va a tardar 10 años en regresar. Entonces, desde el momento en que parte de Troya se tarda 10 años hasta llegar a su casa, que es en Ítaca. Ergo la frase fue una odisea, que mucha gente la Sí, utiliza y no tiene la idea de por qué la ¿de dice, dónde ¿no? viene? Bueno, justamente es de eso, es de Odiseo. Creo que son 20 años, ¿no? Son 20 años que se tardan en regresar, o sea, son 10 de la guerra de Troya más 10 del regreso, 20 en total, ¿no? Odiseo, así como dicen de Héctor, que es el domador de caballos, y de Aquiles, que es el de los pies ligeros, a Odiseo le dicen como el hombre de las muchas vueltas, ¿no? O de los muchos turnos. Y lo que significa esto tiene muchos sentidos. Una de ellas es que, literal, cuando quería regresar a su casa, su viaje en realidad no fue en línea recta, sino que fue un desmadre. Se la pasó dando vueltas de un lado para otro. Pero la segunda es que Odiseo era el héroe más perspicaz de todos, era el héroe más inteligente de todos, y era el héroe flexible, o sea, mentalmente más flexible de todos, el más creativo. No era el más sabio era uno que se llamaba Néstor. Él todavía no tenía la mogura sabiduría que te da la edad, pero sí era el más ágil mentalmente, y también era el que mejor mentía. Sí, Alfa. Un apunte brevísimo de esto, porque sé que tú vas a dar la carnita de Odiseo.
Dos, rapidísimo, que Odiseo y Ulises no eran la misma persona. Al parecer, al final se terminan juntando dos leyendas diferentes en la leyenda de Odiseo, pero eran diferentes Odiseo y Ulises. Y la otra es que Odiseo era nieto de Sísifo. Sísifo, otro rey muy astuto que logró engañar a los dioses varias veces. Al parecer, las dos leyendas lo que vienen a explicar que eran dos reyes sagrados, que todos los reyes sagrados en esas épocas en Grecia, lo que tenían que hacer era cuando se cumplía su tiempo de reinado, tenían que ser sacrificados y morir para restituir los poderes sagrados del siguiente rey o de todo lo que viniera. Y al parecer estos dos eran dos reyes sagrados que no quisieron morir e hicieron muchas artimañas, e hicieron muchas trampas para evitar su muerte, tanto Sísifo como Odiseo. Entonces, esa es una de las teorías que provocaron estos mitos. Pero a final de cuentas, se hayan provocado por lo que sea, la enseñanza que podemos extraer del mito de Odiseo no es infinita, pero sí es importantísima. Sí, esas quizás son de las dos teorías más interesantes que hay. Hay más, ¿no? Pero esas dos están bien padres. Entonces, bueno, les decía que Odiseo justo se caracterizaba por ser quizás el más inteligente y perspicaz de los humanos, pero también el que mejor mentía. Y de hecho, durante la Odisea vamos a ver cómo él muchas veces miente. O sea, un día la leen, van a ver cómo Odiseo era buenísimo para contar mentiras. De hecho, hay algo muy raro que le pasa, que es que de las pocas veces que Odiseo cuenta una verdad en la historia, no le creen, ¿no? Y cuando cuenta verdades, le creen así, casi la primera, ¿no? Este, Como el Jack Sparrow, de ahí sale eso, también era una veranda. Odiseo, era un protegido de uno de los dioses más importantes de todas, que es Atena. Atena realmente le tenía mucho aprecio y mucho afecto a Odiseo. Y la razón por la que lo quería, o sea, Atena es como muy relacionada con la inteligencia también. Y una de las cosas que a ella le gustaban más de Odiseo era precisamente su habilidad de mentir de formas tan creativas, ¿no? Otra vez, o sea, vean cómo nuestra cultura, alguien que sea mentiroso, es alguien que tú no lo pensarías como un héroe, ¿no? Necesariamente, o sea, como una característica de héroe, más bien lo verías más cercana a una característica de villano. Y sin embargo, esa era una de las características más impresionantes de Ulises, perdón, porque nadie mentía como él. Ese era el punto. Me parecía, la palabra también me parece que era muy audaz, ¿no? O si ustedes quieren leer, que lo recomiendo bastante, sobre todo cuando está frente al Cíclope. O sea, realmente esta audacia que él tiene para poder contar una historia de manera que pueda engañar al Cíclope es maravillosa. O sea, no, como tú dices, no solamente tenía esta habilidad, sino que era muy ágil mentalmente para poder crear esta historia que es increíble. Sí, o sea, es impresionante y sí, definitivamente era muy audaz, ¿no? Pero otra vez es esta idea como de, si haces algo excepcional, entonces eres un héroe independientemente de que sea algo positivo o negativo, ¿no? Y en este caso, las mentiras de Odiseo le permitieron llegar a hacer hazañas que nadie más nunca iba a poder lograr, ¿no? O sea, Odiseo en efecto acaba engañando a un cíclope que es un hijo de Poseidón y de hecho por eso trae todo este desmadre en la Odisea, porque Poseidón lo empieza a odiar y le provoca un chorro como de, de retos y de obstáculos para que pueda regresar a su casa, ¿no? Pero a final de cuentas es uno como sí, de las partes más importantes donde se ve como una mentira de él lo acaba sacando adelante. Quiero meter un breve contexto de Odiseo para entenderlo mejor. Odiseo era rey de Ítaca, tenía una esposa que se llamaba Penélope, y también tenía un hijo recién nacido antes de irse a la guerra. Justo por eso él no quería pelear, él como que originalmente sí le interesaba la gloria, pero era una persona más práctica, o sea, realmente lo que quería era tener una vida cercana a su familia. Entonces, cuando él se va a la guerra, lo que él más quiere es regresar como sano y salvo a su casa, y justamente por eso Odisea a él le cuesta tanto, ¿no? O sea, le pega tanto emocionalmente, porque lo que más desea es poder volver a ver su ciudad y poder volver a ver como a su familia. Y durante lo largo como de la historia, vamos a ver cómo Poseidón
le va poniendo un montón como de trampas y de trabas y de retos, ¿no? Algunos de ellos son casi, pues iba a decir titánicos, pero no se entendía bien este concepto, pero Odiseo tiene que enfrentarse, por ejemplo, sí a los cíclopes y a las sirenas y a dos monstruos marinos así impresionantes, ¿no? No voy a elaborar todo eso, pero parte de esos peligros no solo son estas criaturas impresionantes que lo quieren matar, también son las mujeres. Se me hace muy interesante cómo en ese trayecto de la Odisea se pueden separar como los peligros físicos, pero también los peligros que ciertos personajes ejercen sobre él, y creo que los más importantes son femeninos. ¿Y por qué lo digo así? Porque a final de cuentas, Odiseo está casado, ¿no? Y si de repente una mujer hermosa se quiere ligar a Odiseo, entonces eso pone en peligro este plan de vida que Odiseo tiene, porque tendría que abandonar por completo su idea de regresarse a Ítaca con su familia y empezar él a hacer una familia nueva, ¿no? Entonces no solo es el hecho de que Escila o Caribdis, los dos monstruos, te puedan destruir o que el cíclope te pueda comer, sino que además a lo mejor también puedes caer en las garras de otra mujer que te va a atrapar, ¿no? Y hay tres figuras importantes al respecto. Yo les dije que son 10 años para que Odiseo regrese a su casa, y de esos 10, 8 años las pasa Odiseo con dos mujeres, 8. O sea que en realidad casi todo el tiempo de la Odisea es Odiseo estando con otra mujer. Las tres mujeres son Calipso, Circe y Nausicaa. Nausicaa es una princesa que se enamora de él, y que de forma muy brillante y muy indirecta le dice que le gustaría casarse con Odiseo. Y Circe y Calipso más bien son diosas. Son una especie como de hechiceras, como de brujas, pero también son diosas. La primera que se topa a Odiseo es Circe. Cuando Odiseo llega a la isla de Circe, Circe se comporta de una forma muy agresiva con él y con su tripulación. Circe convertía a los hombres en cerdos, ¿no? Hay una frase que dice men are pigs, ¿no? Los hombres son cerdos, ¿no? Y quizás esa es la versión original de los hombres son cerdos. O sea, Circe transformaba a los humanos en comida para después comérselos o hacer lo que quisiera con ellos. Odiseo, digamos que le da la vuelta a este engaño de Circe. Circe no tiene poder sobre él, acaba convirtiendo a todos los cerdos, a toda su tripulación en cerdos menos a él. Y cuando se ve que Odiseo es un hombre que puede como que vencer sus engaños de diosa y que es realmente inteligente, se enamora de Odiseo y empiezan a tener una relación. La relación de Circe y de Odiseo dura más o menos un año. Y Odiseo está encantado, o sea, no se quiere ir de la isla. Pues digo, ¿quién, no? O sea, imagínense tener una relación amorosa y sexual con una diosa, pues creo que está Todos, difícil. Márquez, todos nos iríamos. Hay que volver a casa con nuestra esposa y nuestros hijos. Todos nos iríamos. Ok, bueno, creo que está complicado, pero bueno. Al final Odiseo decide regresarse y Circe al final, o sea, si al principio Circe fue como un obstáculo y atentó contra la vida de Odiseo, al final Circe se porta muy buena onda con él y básicamente le ayuda en su viaje, le empieza a decir todo lo que tiene que hacer, ¿no? Para poder, digamos que llegar sano y salvo a Ítaca. La segunda diosa que se topa mucho tiempo después es Circe. Y Circe es como perdón, es Calipso. Calipso significa su nombre algo así como la que oculta. Y Calipso es al revés que Circe. Calipso empieza muy buena onda con Odiseo, pero al final Calipso casi lo acaba secuestrando, ¿no? Y lo acaba teniendo ahí como una especie casi como de esclavo sexual. O sea, Calipso realmente se enamoró de Odiseo, y lo tuvo en contra de su voluntad 7 años viviendo en su isla. Obviamente al principio Odiseo sí quería estar con ella otra vez porque está hermosa, pero llegó un momento en que Odiseo ya anhelaba realmente regresar al lado de su esposa y de su hijo, y ella no le estaba como dando esa posibilidad. No tengo chance pues como de meterme un clavado con Odiseo. Quizás en algún otro podcast, si les gusta, lo puedo hacer. Pero ahorita lo único que les quiero decir es esto. Odiseo representa como al nuevo héroe griego.
¿Por qué les digo esto? Grecia tenía muchos héroes, pero los tres más importantes eran Aquiles, era Odiseo y era Ajax. Si habláramos de fuerza bruta y de valentía bruta, los dos más fuertes y más valientes eran Ajax y Aquiles. Ajax era tan valiente que llegaba a ser temerario, o sea, alguien que de plano no siente miedo, y era extremadamente fuerte. O sea, Ajax era la típica imagen de este gigante que tiene músculos en los músculos, ese era Ajax. O sea, se veía físicamente inclusive más impresionante que Aquiles, así, ¿no? Y Odiseo no, o sea, Odiseo era un ser humano con un cuerpo normal, sí atlético, pero nada fuera del otro mundo. Pero Odiseo tenía su fortaleza en su inteligencia. Este, cuando se acaba la guerra de Troya y Aquiles se muere, porque Aquiles está destinado a morirse, lo mata París con un flechazo. La armadura de Aquiles, que era la armadura más fregona de todas, era una armadura que había construido un dios, el dios Hefesto, que era como el dios de los herreros, se cuenta. La armadura de Aquiles se convirtió como en uno de los tesoros de guerra más grandes para los griegos. Entonces, los griegos, como todos los grandes generales griegos y los reyes griegos, pues, tuvieron como una reunión en donde iban a decidir quién se iba a quedar con la armadura de Aquiles, ¿no? O sea, de todos los griegos que quedan vivos, ¿a quién le vamos a dar la armadura de Aquiles? Y eso es un mensaje claro de decirle al mundo griego quién es ahora el griego más fuerte de todos. O sea, quién es ahora el héroe más grande del pueblo griego. El Aquiles ya se murió, ahora el que va a ser su sucesor, perdón, es aquel que se quede con su armadura. Y al final quedaron dos candidatos, Ajax y Odiseo. Ajax estaba segurísimo de que la armadura se le iban a dar a él. Porque en efecto era el más fuerte y el más valiente, los que quedan vivos. O sea, era el héroe tradicional, haz de cuenta. Y sin embargo, la votación la acaba ganando Odiseo. Y esto para Ajax es como la mayor mentada de madre de todas. El hecho de que le hayan dado la armadura a Odiseo. Y es tan grande como su, su como, digamos que su decepción, que primero intenta matar a Odiseo y no lo logra, y al final se acaba suicidando. O sea, él no puede vivir como con esa vergüenza, ¿no? De haber sido vencido por Odiseo en esa votación y de ser otra vez el segundo héroe más grande en vez del más grande de todos, y se suicida. Esto es bien simbólico, o sea, si lo pensamos en una cuestión heroica, es muy simbólico, porque es una forma en la que el bardo, o sea, Homero o quien sea, nos está diciendo que el nuevo héroe ya no es necesariamente el más valiente, o el temerario, o el más fuerte de todos, o el más grande, o el que está mejor con las armas. El nuevo héroe es ahora el que es más fuerte con el intelecto. Y es algo que se me hace una evolución súper chingona. Eh, Porque la idea de la Odisea son viejísimas, o sea, son como del 750 a.C., ¿no? Y desde entonces los griegos se dieron cuenta que, el intelecto al parecer es más importante que el músculo. Y ese aprendizaje, yo diría que es un aprendizaje que después se nos perdió, porque nosotros ahorita tenemos muchos héroes que su principal característica es que son incansables o valientes o fuertes, pero no necesariamente muy intelectuales, ¿no? Como Odiseo. Pienso, por ejemplo, cuando yo estaba chico, veía Los Caballeros del Zodiaco, y en Los Caballeros del Zodiaco, el personaje principal es ella, un caballero de Pegaso. Y Seiya no es el más inteligente de todos, pero sí es el más terco y más incansable. Y esto lo hace el mejor.
O sea, Seiya se parecería más a esta valentía sin límites y a este guerrero que es incansable como lo sería Ajax, pero definitivamente no sería Odiseo. Odiseo sería Yoga o sería Shiryu, yo que Shiryu más que nadie, ¿no? Si son de otra generación, pues pongo el ejemplo de Harry Potter. Harry Potter, ya ven que tiene 4 casas: Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor y Ravenclaw. De esas 4, hay 3 que representan cosas muy diferentes. O sea, bueno, Slytherin es la ambición y ganar por ganar, a como sea, el poder por el poder mismo. Hufflepuff tiene muchas cosas, pero creo que una de las más importantes es como la lealtad. Gryffindor es la valentía y Ravenclaw es la inteligencia. Vean cómo están distribuidas las 4 casas, perdón, en los 3 personajes principales. Hermione, Harry y Ron. Ron sería un poco como Hufflepuff. Yo creo que ahí Rowling hizo trampa porque metió las 4 casas solo en Gryffindor, para que ahí vieras la representación de las 4 a través de 3 personajes. Ron es el amigo leal, que realmente es mucho más leal que valiente, o sea, si lo analizan bien. Es más Hufflepuff Ron. Luego tenemos a Hermione, que Hermione es la más inteligente, sería Ravenclaw. Y luego tenemos a Harry. Harry tiene 2 partes. La parte que tiene de Voldemort, la que le hace hablar Parcelito, ¿es Parcel? No me acuerdo. Parcel, creo. La que le hace hablar con las serpientes es Slytherin. Pero la parte que él tiene natural de sus papás y de él es la valentía. Es este personaje que no importa lo que tenga enfrente, él le va a dar para adelante y está dispuesto a luchar hasta sacrificarse por quien sea. O sea, él es la valentía. Pero otra vez, esa valentía es Ajax, esa valentía es Aquiles, esa valentía es Hércules, esa valentía es Teseo. O sea, esa valentía es ella, o sea, son los héroes tradicionales. Odiseo es Ravenclaw, ¿no? Y Hermione no es la principal de la historia. Hermione es muy importante, pero es un personaje de apoyo para el héroe que es Harry. Entonces, hasta nuestros héroes modernos, luego seguimos poniendo muchas veces a la valentía y al ímpetu y a las ganas y a todo esto por encima del intelecto. Entonces, parecería que tuviéramos como una regresión. Si me fuera un poco hacia DC, el más poderoso de todos se puede decir que es Superman, de los héroes, y Superman no es el más inteligente, ¿no? O sea, fácilmente se podría decir que Batman es más inteligente que él. Batman es un héroe impresionante, yo creo que más interesante que Superman. Pero Superman es más poderoso, ¿no? O sea, está por arriba, digamos, que en esa escala, ¿no? De héroes. Entonces, eh, parecería que esa enseñanza de dejar atrás al héroe como Ajax tradicional, valiente, poderoso, gigantesco, por un héroe menos fuerte físicamente, pero mucho más inteligente, mucho más flexible, mucho más creativo, es algo que se nos olvida. Pero bueno, hay muchísimas cosas más que decir de Odiseo, o sea, en serio es un héroe fascinante, o sea, la relación de entrada que tiene con las mujeres de la historia es algo genial, con su esposa Penélope y con diferentes diosas. Y quizás ya habrá tiempo en algún otro podcast como de elaborarlas más, pero creo que hasta aquí me quedo en la participación de hoy. Y espero que este como breve viaje por la Ilíada y un poco por Odiseo nos haya ayudado un poco a tratar de ya meter en ejemplos claros como este fenómeno del héroe. Okay. Sí, no, me parece un episodio fantástico. Creo que en esta ocasión lo mejor también para nuestros escuchas será cerrarlo en esta primera parte de héroes. Y haremos un volumen 2 que me parece muy importante y muy interesante, cómo podemos hacer el contraste
entre los héroes antiguos, en este caso los héroes griegos, la narrativa del héroe, y cómo esta narrativa que tú nos explicabas al principio se contrapone contra la narrativa que tenemos, que obviamente cambia por la cultura y depende del lugar geográfico en el que te encuentres, con los héroes que tenemos ahora pues en el cómic, ¿no? Creo que sería muy interesante verlo en un segundo volumen y dejarlo esto como los héroes griegos y la narrativa del héroe, ¿no? Claro, y los antihéroes, ¿no? También abarcarlos creo que sería bien rico. Y ya sabemos qué pasó, se le fue la luz a Márquez, entonces eso fue lo que sucedió para nuestros 4 5 viewers, que escuchas. sepan que 5 Excelente. ya, ok. Pues Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy en este su podcast de La Risa y el Olvido, y esperamos verlos la próxima semana, que tenemos un tema, sabemos que les va a encantar. Gracias en nombre de Jorge, gracias Alfa. Gracias, Dave. Nos Chao. vemos. Bye. Bye.